¿Qué tal, mis amigos de Vivir por Fe? Qué bueno que están ahí. Magdalena Taveras les saluda y hoy estaremos hablando de la conversión. ¿Es la conversión una obra del Espíritu Santo? Bueno, pues manténgase ahí porque el pastor Sergio Rubio dará respuesta a esta y otras inquietudes bíblicas. Querido pastor Rubio, qué bueno tenerle de nuevo aquí en Vivir por Fe. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también saludamos a todas las personas que escuchan el segmento Vivir por Fe. Pastor, vamos a definir la palabra conversión. ¿Qué definición usted le daría? Así es, la Biblia es la que define de una manera interesantísima lo que tiene que ver con la conversión y uno de los temas más importantes para mí Magdalena. Sí, un porque tema si poderoso. no hay arrepentimiento y conversión en nosotros, no habrá absolutamente nada, ni salvación. O sea, estos elementos son vitales para la vida espiritual de un creyente. Y antes quisiera leer un poquito, hay por lo menos 2 o 3 versículos, en Juan el capítulo 3 y los versículos 3 al 8, con la experiencia de un señor llamado Nicodemo. Ahí dice, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, al arrepentimiento se le llama nuevo nacimiento. Es decir, que la persona tiene que nacer otra vez. Y entonces la conversión es vital. Por lo tanto, la conversión es la obra que realiza el Espíritu Santo, produciendo un cambio de actitud en nosotros hacia Dios. Muchos casos de conversión que hemos visto. ¿Usted tiene alguna experiencia, no de la Biblia, sino una experiencia que usted haya observado de una gente que se haya convertido? Claro que sí, no una solamente, muchas experiencias. Yo recuerdo, Magdalena, un señor que tenía unas ideas muy terribles. Incluso salía a desafiar a Dios y decía muchas cosas. Y luego yo lo vi siendo un dirigente de la iglesia. Uh-huh. Y uno puede preguntarse, ¿quién hace eso? Tiene que ser el Dios. Espíritu Santo Uh-huh. que cambia una actitud así, porque una persona que le haga desafíos a Dios, incluso maldiga a Dios y diga una cantidad de cosas, y ahora usted lo ve siendo una persona que está orando a Dios, que está humillado incluso delante de Dios. Eso tiene que ser un cambio que no puede venir de los hombres, tiene que ser un cambio que viene directamente de Dios. Un cambio divino, sí. Entonces, cuando la persona se ha convertido, nosotros notamos que es una persona que es Dios que lo está dirigiendo. Porque hemos visto adultos, también jóvenes. Yo he visto conversiones de jóvenes, Magdalena, que son asuntos extraordinarios. Por eso nosotros le decimos a los padres todo el tiempo que no midan la fe de los niños, de sus hijos y de otros niños también, por el tamaño que tienen. Porque inmediatamente que una persona sabe hablar y que ya tiene conocimiento del mundo que les rodea, el Espíritu Santo lo puede llamar. Incluso Jesucristo dijo que dejen los niños venir a Él, que no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo uno descubrir que alguien está convertido? Por la inclinación que tiene hacia Dios. Porque cuando una persona está convertida, nosotros nos damos cuenta que es alguien que busca a Dios de una manera muy poderosa y que es el Espíritu Santo que lo está guiando. Yo conocí un joven una vez que él tomó esa decisión, para mostrarle un caso solamente, porque tenemos cientos de casos. Y entonces ese joven tomó su decisión. Incluso los familiares no estaban de acuerdo con la decisión que él había tomado, porque algunos padres, como no sé qué le ocurre, no lo puedo definir, pero muchos padres cuando ven que sus hijos se están entregando a Cristo Jesús, quieren servirle a Cristo, se oponen. Y nosotros les decimos que no se opongan, porque ¿dónde lo quieren ver? ¿Quieren verlo sirviéndole a Dios o entonces en otras cosas
que son contrarias a la voluntad de Dios. Y ese joven tomó su decisión. Y los familiares se pusieron en contra y él siguió hacia adelante. Incluso ellos hicieron cosas que no debieron hacer, por supuesto, porque incluso lo maltrataron al joven e hicieron una cantidad de cosas. Pero el joven siguió hacia adelante firme, no hizo caso a la oposición que incluso los padres le tenían. Y al día de hoy esa es una persona que se mantiene firme en la fe. Han pasado los años y por eso que nos damos cuenta que fue Dios que lo llamó y que esa persona se ha convertido. Wow, tenía una fe firme. Sí, claro. Pastor, es difícil ver que hay personas que se pierden y otras que se salvan. Si Dios es el que pone el deseo de servirle en nuestro corazón, ¿no mostrará Él favoritismo en que algunas personas acepten el mensaje y otras no? Esa pregunta es una pregunta de mucha importancia, Magdalena. ¿Por qué algunos logran la conversión y otros no la logran? De hecho, hay muchos conceptos teológicos ahí de que Dios seleccionó a unos para salvación y otros para perdición, pero ese concepto no cuadra con la Biblia, por dos razones básicas. La primera es que la Biblia declara de que todos los seres humanos somos pecadores, y también declara que Cristo vino aquí a la tierra e hizo un sacrificio en la cruz del Calvario y pagó el precio de todos los pecadores. Ahora, ¿por qué algunos se convierten y otros no? Sencillo, porque las personas que se convierten son aquellos que responden al llamado de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona rinde su voluntad a Dios y decide servirle, entonces, lógicamente, esa persona logra la conversión y por supuesto que Dios tiene el mismo propósito para con todas las otras personas. Pero como ya hemos presentado aquí en este segmento, que una persona conserva la libre elección. Incluso cuando está en el mundo por allá tiene libre albedrío. Cuando viene a Cristo todavía sigue teniendo libre albedrío. Por lo tanto, las personas que se convierten son aquellos que responden y que reciben los dones de Dios. Y como lo dice ahí en Juan, el capítulo 16, el versículo 8 en adelante, que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando la persona está convencida de la condición que tiene, ahora decide resistir al Espíritu Santo o decide rendir su vida al Señor. Entonces, ¿por qué otros no se convierten? Por lo que dice Hechos 7, 51 al 52, la experiencia de la predicación de Esteban. ¿Se acuerda esa experiencia? Ese un tema poderoso fue ese. Esteban comenzó a predicar e hizo un recorrido de todo lo que Dios había hecho por el pueblo. Y entonces llegó un momento cuando ellos se estaban encolerizando, porque a medida que Juan Magdalena iba predicando, él veía en el rostro y en el lenguaje corporal de los oyentes que se estaban encolerizando. Y entonces decidió interrumpir el sermón y les dijo: duros de cerviz, ustedes resisten al Espíritu Santo también como sus padres. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿por qué no se convierten muchos? Porque le hacen resistencia al Espíritu Santo. Peligroso eso, pastor, de hacer resistencia al Espíritu Santo. Sí, claro. ¿Y cuáles son los frutos de una persona convertida, pastor? Los frutos de una persona convertida tienen que verse. Como dice la palabra, que no se puede coger frutos buenos de un árbol malo, ni frutos malos de un árbol bueno. Y ahí entonces, en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, a partir de los versículos 22, comienza diciendo los frutos, tanto de la carne como también los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está convertida, entonces tiene paz, tiene gozo, paciencia, que es un asunto que no es natural en el ser humano, sino que el Espíritu Santo tiene que ponerlo como fruto. Benignidad, la gente se está endureciendo. Las personas que no se han convertido están endurecidos, Pero entonces las personas que se han convertido tienen benignidad, tienen bondad, mansedumbre, que todo eso es fruto del Espíritu Santo y que son cosas que nosotros no la podemos producir, sino que son dones que Dios pone en la vida de las personas que han respondido al llamado del Espíritu Santo. Pastor, en ocasiones cuando estamos trabajando para ganar a alguien para Dios, tendemos a desesperarnos porque deseamos que esa persona tome su decisión y no la toma. Entonces, ¿cómo lograr que Dios produzca la conversión en ellos? Usted sabe que hay una anécdota que cuentan ahí
Ajá. de una persona que estaba predicándole a otro. Y entonces tendemos a desesperarnos porque pensamos que la obra de la conversión es una obra nuestra y es una obra del Espíritu Santo. Y entonces la anécdota dice que fue una oración que hizo una persona pidiendo que un rayo quemara a la persona. Oh. ¿Se da cuenta? Él había dado mucho estudio, esta persona no se ha convertido. Yo te pido, Padre, que venga un rayo y queme a esta persona porque no se ha convertido. Entonces, eso es predicación compulsiva. Wow. Incluso si la persona cede a la conversión y a hacer lo que la persona está diciendo en esas condiciones, entonces eso es manipulación, porque Dios es más grande que el mundo y Dios tiene el poder para poner de rodillas al mundo entero ahora mismo, pero no lo hace así, porque Dios no forza la voluntad de la persona. Entonces, si nosotros no podemos responder voluntariamente al llamado de Dios, entonces nada lo puede hacer, porque es que entonces Dios respeta su creación. Respeta entonces la manera como Él nos creó a nosotros. Y déjeme decirle que yo doy gloria a Dios, que eso es así. Porque si hay una cosa difícil, es uno estar obligado en un lugar. Usted no ve que a los seres humanos nos resistimos a las imposiciones. Los seres humanos somos resistentes a las imposiciones. Aún los niños pequeños, los niños pequeños no les gustan comer muchas veces. El padre tiene que ser persuasivo para que el niño se tome la leche, para que coma. Para que coma vegetales principalmente. Claro, para que coma vegetales. Tiene que buscar una estrategia que lo convenza de que él se come esos vegetales y así es que le puede hacer provecho. Porque es la manera como Dios nos creó a nosotros. Y si no podemos responder al llamado de Dios de manera voluntaria y recibir esos dones de Dios, ninguna cosa nos puede salvar. Y nosotros entonces nos desesperamos muchas veces cuando vemos que las personas no responden al llamado del Señor. Y entonces, Magdalena, las personas tienen la capacidad para rechazar incluso a Dios y Dios permite incluso que lo rechacen. Por supuesto que las consecuencias para una persona que rechace a Dios constantemente son totalmente distintas para aquel que lo ha aceptado. Entonces lo que tenemos es que tener paciencia. Correctamente. ¿Y qué más hacer? Porque muchas veces lo hemos hecho todo por esa persona, le hemos apoyado emocionalmente, si tiene problemas, le ayudamos a resolverlo, oramos por ella, hacemos muchas cosas y vemos que la persona no responde. Entonces, sí, todo eso es bueno y todos hay que hacerlo, pero recuerde que Jesucristo, la obra más grande la hizo Cristo que murió en la cruz por esa persona y entonces está rechazando a Cristo Jesús y tiene la capacidad para hacerlo y la voluntad incluso para hacerlo, para rechazarlo. Entonces, nosotros necesitamos comprender un poquito mejor la ley de la cosecha y de la siembra. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que Apolo sembró y Pablo regó y Dios da el crecimiento. Es decir, que el crecimiento es el terreno de Dios. Entonces, el terreno nuestro es la siembra y también regar las plantas. Entonces, ahora tenemos que esperar que sea Dios que dé los resultados, porque muchas veces nosotros queremos dar los resultados y ciertamente no tenemos la facultad para dar los resultados, porque la conversión es una obra que es totalmente del Espíritu Santo. Ya lo sabemos, no podemos desesperarnos, Es cierto que deseamos ver los frutos del esfuerzo, ¿verdad? Cuando hemos trabajado con una persona, pues el deseo humano es ver que esa persona se entrega a Dios. Pero ya sabemos que esa parte hay que dejársela a Dios y a la persona. Correcto. Entonces, Y si nos fijamos también, Magdalena, en la agricultura, cómo es que las plantas progresan. Hay cultivos que son de ciclo corto, como se dice por este lado del mundo, y otros son de ciclo largo. Es decir, que hay frutos que son tienen su provecho, tienen su cosecha más rápida y hay otros que duran más tiempo. Por ejemplo, yo conocí una persona que fue evangelizado cuando tenía 20 años de edad y a los 60 años fue que la semilla germinó en su mente y aceptó a Cristo Jesús. Lo que quiere decir que pasaron 40 años para que la semilla pudiese germinar. Y entonces Dios es el que conoce el momento más propicio para llamar a una persona y por supuesto que todas las personas no son iguales. Entonces Dios trabaja con cada persona de manera individual y dependiendo también de las condiciones que la persona tiene.
Ahora quiero que se dirija a aquel que no ha aceptado a Cristo y que necesita ser convertido. ¿Cómo podría esa persona estarse arriesgando? Sí, es muy importante esa pregunta, Magdalena, porque la persona se arriesga cuando ve claramente la luz que el Señor le ha mandado. Porque recuerde que el Espíritu Santo está contendiendo con cada persona, así mismo como lo hacía en el diluvio, en el tiempo del diluvio. Asimismo, el Espíritu Santo está contendiendo con cada persona, buscando la manera de que la persona abra su mente, abra su corazón para él entrar. Entonces, ¿qué pasa? La persona se arriesga cuando ve la luz de Dios y no la acepta en ese momento. Porque entonces Dios tiene un momento para llamar a cada persona y debe aceptar el evangelio la persona en el momento que Dios lo está llamando. ¿Por qué? Porque cuando la persona pospone su entrega a Cristo Jesús, su elección de servirle al Señor, entonces se pone más lejos al día siguiente. Y si sigue posponiendo, entonces se va alejando. Incluso si continúa en esa ruta, puede llegar el momento cuando comete el pecado imperdonable, que es un rechazo, una resistencia total al Espíritu Santo, y cruce una raya roja que ya no tenga incluso hasta regreso para volver al Señor. Wow. Que ya no escuche la voz del Espíritu Santo. Entiendo. Bueno, amigos, pues es algo serio lo que el pastor nos ha dicho, así es que hagamos planes para entregarnos al Señor si no lo hemos hecho. Vamos a resumir entonces lo aprendido en el día de hoy, pastor. Sí, resumiendo lo que hemos aprendido el día de hoy, es que la conversión es una obra del Espíritu Santo. Es decir, que es Dios que obra en nosotros. ¿Y cuándo es que Dios lo hace? Cuando rendimos nuestra voluntad a Él, cuando elegimos servirle. Le damos la oportunidad de que Él trabaje en nosotros y el Espíritu Santo está complacido o más que complacido para hacer la obra. Porque así como un padre le da buenas dádivas a sus hijos, el Espíritu Santo entonces tiene la mayor decisión para que entrar en la vida de las personas. Y Dios tiene la mayor decisión de dar el Espíritu Santo a aquellas personas que lo desean y que lo pidan. Amén. Pues amigos, ya lo saben, a entregarnos a Jesús ahora que hay tiempo. Así concluimos Vivir por Fe, esperando que este programa haya sido de bendición para tu vida espiritual. Si Dios lo permite, nos encontramos en la siguiente entrega. Compartieron como de costumbre el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Dios te bendiga.